Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes desafíos de la auditoría. ¿Cómo se enfrenta un auditor a la tarea, casi imposible, de revisar las finanzas de una gran empresa? Bueno, pues no es con magia, sino con un inteligente acto de equilibrio basado en el riesgo, tal y como nos lo explica la norma internacional de auditoría 400. Vamos a verlo. A ver, pensemos un momento en una multinacional. Millones y millones de facturas, de movimientos, de transacciones. Es que es materialmente imposible revisarlo todo, uno por uno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede un auditor dar una opinión fiable sobre todo ese universo de cifras? ¿Cómo se llega a esa seguridad sin tener que mirar debajo de cada piedra? Y aquí está la clave de todo. La respuesta es en realidad muy ingeniosa. No se trata de trabajar más, sino de trabajar de forma más inteligente. Toda la auditoría moderna se basa en este principio, una evaluación del riesgo. El auditor, en lugar de disparar a todo lo que se mueve, apunta su lupa justo donde hay más probabilidades de que algo no esté bien. Y esto nos lleva directamente al concepto que lo define todo. El objetivo número uno de un auditor es gestionar algo llamado riesgo de auditoría. Este es, por así decirlo, el gran fantasma que se quiere evitar a toda costa. Dicho de una forma más directa, es el riesgo a meter la pata. El riesgo a decir todo está correcto cuando en realidad hay un error importante escondido. Y la NIA 400 nos dice que para poder controlar este riesgo general, primero hay que entender sus tres componentes clave. Y aquí los tenemos. Vamos a conocer a los tres protagonistas de esta historia: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Entender cómo juegan entre ellos es básicamente entender el motor de una auditoría eficaz. Vale. Empecemos por el riesgo inherente. Pensemos que cada cuenta contable tiene como su propia personalidad. Algunas, como el dinero en efectivo, son por naturaleza más nerviosas, más propensas a errores o fraudes. Otras, como el capital social de la empresa, suelen ser superestables. Pues bien, el riesgo inherente es esa peligrosidad natural de una cuenta, antes siquiera de mirar qué hace la empresa para protegerla. Ahora pensemos en las medidas de seguridad que pone la empresa, las aprobaciones de facturas, las revisiones por un superior, las conciliaciones bancarias. Esos son los controles internos. Pero, ¿y si esos controles fallan? ¿Y si esa red de seguridad tiene agujeros? Pues eso es exactamente el riesgo de control, la probabilidad de que los propios sistemas de la empresa no pillen un error. Y con esto llegamos al tercero, que es el único que el auditor puede controlar directamente. Este es el riesgo de que las propias herramientas del auditor, sus pruebas, sus análisis, no consigan encontrar un error que ya se ha colado por los controles de la empresa. Así que, todo el trabajo del auditor se va a centrar en ajustar este riesgo para mantenerlo lo más bajo posible. Y aquí, amigos, es donde la magia ocurre. Porque estos tres riesgos no van cada uno por su lado. ¿Qué va? Están conectados por una relación matemática, una relación inversa. Funcionan como los dos platos de una balanza. Esta es la regla de oro. Si el auditor evalúa que los riesgos propios de la empresa, el inherente y el de control, son altos, eso significa que hay muchas papeletas para que haya errores. Para compensar esa balanza, el auditor no se puede permitir que sus propias pruebas fallen. Por lo tanto, su riesgo de detección aceptable tiene que ser muy, pero que muy bajo. Y esta tabla, que viene directa del apéndice de la NIA 400, lo deja clarísimo. Fijaos, si el riesgo inherente es alto y el de control también es alto, la tabla nos dice que el riesgo de detección aceptable tiene que ser el más bajo. Es pura lógica. En cambio, si los riesgos de la empresa son bajitos, el auditor puede permitirse un riesgo de detección más alto. La balanza se equilibra. Muy bien, ya tenemos la teoría. Pero, ¿cómo se traduce todo esto a la práctica? ¿Cómo pasa el auditor de esta evaluación de riesgos a un plan de trabajo concreto, a horas de trabajo, a pruebas específicas? Pues la relación es directa. Si el riesgo de la empresa es alto, el auditor necesita un riesgo de detección bajo. ¿Y eso qué significa? Pues más trabajo, muestras más grandes, pruebas más exigentes, más revisiones cerca de la fecha de cierre. Por el contrario, si el riesgo de la empresa es bajo, el auditor puede permitirse un riesgo de detección más alto, y eso se traduce en un trabajo más inteligente, más enfocado, sin tener que ser tan masivo. El proceso mental del auditor sigue por tanto una secuencia superlógica. Paso 1. Evaluar el riesgo que trae la empresa de serie. Paso 2. En función de eso, decidir qué nivel de riesgo se puede aceptar en el propio trabajo. Y paso 3. Diseñar las pruebas a medida para asegurarse de que no se supera ese umbral de riesgo. Y es que este enfoque basado en el riesgo no es solo una norma que hay que cumplir. Es en realidad la filosofía que consigue que las auditorías modernas sean viables y sobre todo que sean eficaces.
Las ventajas son evidentes, ¿verdad? Se concentra el esfuerzo donde de verdad hace falta, haciendo que todo sea más eficiente. Pero ojo, hay una advertencia importantísima aquí. Incluso si el riesgo evaluado es súper bajo, este modelo nunca elimina la necesidad de hacer pruebas directas sobre los números. La confianza en los controles nunca es ciega. De hecho, la propia norma es tajante, lo dice así de claro en esta cita. Da igual lo buenos que parezcan los controles de la empresa, el auditor siempre tiene que hacer algunas pruebas sustantivas. Siempre hay que ir a verificar los saldos importantes directamente. Es la red de seguridad final, la que nunca puede faltar. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La auditoría, al final, es una disciplina que gestiona el riesgo, no que lo elimina. Su objetivo es reducir la posibilidad de error a un nivel aceptablemente bajo, para dar una seguridad razonable, pero nunca absoluta. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. Si el riesgo nunca puede ser cero, ¿qué significa de verdad tener confianza en el mundo financiero? Una buena pregunta para entender la esencia de esta profesión.